Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio al webinar de esta noche que hemos titulado La comunicación para la creatividad en equipos ágiles. Quisiera ver cuántos estamos. Ok, sí, tenemos algunas personas. Eh, por favor, ¿me pueden levantar la mano simplemente para comprobar que estoy llegando bien, sin problemas? Gracias, Jimena. Gracias, Willy. Gracias, Wilder. Listo. Eh, Vamos empezando entonces. Bien, primero presentarme. Mi nombre es Leopoldo Ortiz. Yo soy director de consultoría y coaching organizacional de Kairos Latam. Nosotros somos una empresa que vende servicios de consultoría y capacitación en lo que es básicamente aprendizaje organizacional. Em, Ustedes ven ahí mi perfil profesional. Tengo básicamente experiencia en gestión de proyectos, también en gestión de servicios de TI. Actualmente vengo facilitando espacios de aprendizaje organizacional y tengo algunas certificaciones. Soy Scrum Master, también soy PMP. Tengo también una certificación como coach ontológico empresarial en Newfield Consulting, esto es en Chile. Soy también ingeniero de sistemas de la UNI. Tengo también una certificación como experto en gestión de servicios, en lo que es ITIL. Y actualmente yo trabajo en la PMO en RENIEC y también me desempeño como profesor en Cibertech, en los cursos de arquitectura empresarial y gestión de procesos de negocio, y también en la Universidad de Lima en el curso de economía y negocios. ¿Ok? Bien, vamos entrando al tema que nos está convocando esta noche. Por favor, si es que tienen algún tipo de pregunta, pueden usar el chat para hacer preguntas. ¿Sí? Yo voy a estar al pendiente o me levantan la mano, ¿sí? O me levantan la mano. ¿Ok? Listo. Listo. Vamos a bajar la mano acá y aquí también. Ok. Listo. Entonces, cualquier cosa, estamos comunicándonos por ese medio. Al final de la conversación, de la exposición mía, sí, incluso podrían ustedes hablar. Yo les doy la posibilidad para que ustedes puedan habilitar su audio y conversamos en línea, ¿ok? Listo. Vamos viendo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Que nosotros como seres humanos vivimos inmersos en conversaciones. Estas conversaciones pueden ser básicamente con otras personas, que son las conversaciones sociales, o lo que nosotros los coaches ontológicos llamamos las conversaciones públicas. Pero también pueden haber conversaciones con nosotros mismos. Y estas son a las que llamamos las conversaciones privadas. Eh, Normalmente estamos fluyendo de conversación en conversación. Pasamos a través de ellas sin apenas darnos cuenta cómo nos afectan. Entonces, lo que nosotros planteamos es, ok, detenernos, detenernos y observar este fenómeno, observar el fenómeno de las conversaciones. Porque, ¿qué pasa? Normalmente no hemos sido entrenados para, para observar esta fenomenología que son las conversaciones. Nos vamos a dar cuenta con el tiempo y con la práctica que fruto de esa observación vamos a ver cosas que no veíamos antes, y que esa nueva mirada ampliada nos va a dar la posibilidad de poder hacer cosas para cambiar algunos aspectos en nuestro provecho.
Entonces, una forma de dividir el fenómeno de las conversaciones, y ya lo he adelantado, es por un lado lo que son las conversaciones públicas y por el otro lado las conversaciones privadas. Si se dan cuenta ustedes ahí en la figura, hay dos personas que están conversando, hay una que está hablando, sin embargo, la que está escuchando está en una conversación privada que la está alejando de ese espacio. Ahora, esa es una forma de dividir el fenómeno de las conversaciones. Sin embargo, nosotros vamos a dividir este fenómeno ahora en 5 tipos de conversaciones. Cada tipo de conversación se relaciona con un tipo de situación organizacional específico. Veamos cuáles son. 5 tipos de conversaciones. Primer tipo de conversación, conversación para la construcción de relaciones, que sobre esto ya hemos tenido un webinar. Este tipo de conversación se relaciona directamente con lo que son la construcción de equipos. Segundo tipo de conversación, conversación para posibles acciones, que es el webinar de esta noche, que es básicamente el tema de la creatividad, la resolución de problemas inéditos. ¿Cómo es que debemos de acondicionar ese tipo de conversaciones en nuestros equipos de trabajo de tal manera de que se generen las condiciones para nuevas ideas, para la creatividad, para la resolución de problemas que probablemente antes o es primera vez que se nos están presentando? Más adelante, en webinars futuros vamos a tener 3 tipos más de conversaciones. Conversación para la coordinación de acciones, que es de repente la conversación más importante. La conversación para posibles conversaciones, que tiene que ver con la resolución de conflictos. Y la conversación de historia y de juicios, que la relacionamos con el aprendizaje, con las lecciones aprendidas y con la retroalimentación. Cada una de estas conversaciones ofrecen un camino distinto. Cada una de estas conversaciones resuelve un problema diferente. No hay un orden establecido para estas conversaciones. Lo que sí nos dice el biólogo chileno Humberto Maturana es que en la medida que nosotros cambiemos nuestras conversaciones, crearemos un mundo distinto. Y básicamente lo que nos indican es que la, la efectividad de la acción en la empresa está fundada sobre todo en la forma como los equipos humanos dentro de ella conversan. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede o a qué cosa estamos apuntando? A que tengamos que diseñar nuestras conversaciones, a no dejarlas al azar, a preguntarme qué cosa es lo que quiero que ocurra fruto de esas conversaciones. ¿Qué cosa, cómo nosotros vamos a intervenir en los grupos humanos, en los equipos de trabajo para poder alcanzar un resultado? La idea es poder generar una conversación y aprender a distinguir en qué tipo de conversación nos estamos desenvolviendo. Pues dependiendo de ella, el diseño de la misma va a tener matices diferentes. Son diferentes tipos de conversaciones, no son lineales, no hay un orden preestablecido. Puede haber paralelismo, sí, puede haber paralelismo. Se puede regresar, se puede regresar. La idea es ir jugando con las posibilidades. Ir jugando con las posibilidades que se abren y ser creativos para aplicar estos diferentes tipos de conversaciones según las condiciones. Entonces, una condición muy importante es de la persona o quien va a diseñar las conversaciones es estar muy al tanto qué cosa está sucediendo con el equipo. Porque los cambios o el rediseño prácticamente se hace en caliente o en línea. Ok, hablemos un poco de lo que es la agilidad.
¿Cómo relacionamos estos temas con la agilidad? La agilidad, ¿qué cosa es? La agilidad básicamente, y es lo que vemos sobre el lado izquierdo, es un mindset. Mindset en inglés lo podríamos traducir como una forma de pensar, pero yo creo que la traducción se queda corta. En realidad, podríamos decir incluso que la agilidad es una forma de ser. Es una forma de ser que está descrita en 4 valores y definida en 12 principios, y que se manifiesta a través de muchas prácticas, algunas de ellas muy conocidas, como lo que es el Scrum. ¿Qué pasa? La implementación de la agilidad en nuestras organizaciones tiene fundamentalmente un enfoque, y muchas veces es así, enfocada en las prácticas, enfocada en las herramientas, enfocada en los procesos. Y sin embargo, descuidamos la parte de los principios, de los valores y sobre todo lo que es el mindset. Entonces, implementar agilidad en las organizaciones tiene que ver básicamente por empezar a trabajar con la gente, que la gente cambie su mindset, que cambie su forma de pensar, que cambie su forma de ser. Y estamos hablando básicamente de estos 4 valores donde nos dicen que lo que se privilegia sobre los procesos y las herramientas son básicamente los individuos y las interacciones. Y si hablamos de interacciones, ¿de qué cosa estamos hablando? Las personas, ¿cómo es que normalmente interactuamos? Pues sí, básicamente conversando, básicamente conversando. Entonces, es ahí donde nosotros estamos relacionando todo el tema de la agilidad con el tema de estos 5 tipos de conversaciones, una de las cuales vamos a ver en detalle esta noche. ¿Qué cosa más nos dicen? Permítanme. Eh, que se privilegia el software trabajando sobre la documentación, ¿sí? Se, no vamos a hablar tanto de documentación hecha en detalle, sino a lo que le vamos a dar, a lo que le vamos a dar prioridad es a un software trabajando, o si ustedes quieren a un trabajo, o un producto, o un servicio operativo. ¿A qué cosa también le vamos a dar preponderancia? No nos vamos a basar tanto en negociación de contratos como tradicionalmente se hace, sino que nos vamos a basar en la colaboración con nuestros clientes. Entonces estamos hablando fundamentalmente de una relación cliente-proveedor muy, muy estrecha, basada en confianza. La confianza es uno de los valores que se desarrolla. Y sabemos, entre otras cosas, ya lo vamos a ver ahora en un ratito, que por ejemplo el tema de la transparencia también es fundamental. Otra de las cosas que también se privilegia es que no seguimos estrictamente un plan, sino que respondemos a los cambios. Somos flexibles y nos ajustamos a las condiciones que el entorno nos plantea. Obviamente, obviamente siempre un, haciendo un análisis beneficio-costo de si el cambio conviene realizarlo o no. Después tenemos los 12 principios que nos dice, oye, satisface a tu cliente a través de una entrega temprana y continua. No estamos hablando de un enfoque eh, predictivo, si hablamos de desarrollo de software, estamos hablando de entregar de un enfoque más bien, eh, vamos a decirlo así, incremental, porque hay una entrega de valor parcial, pero es continuo, es continuo. La ventaja, una de las grandes ventajas que tiene esto es que nosotros, en lugar de esperar hasta el final,
porque es una entrega monolítica, estamos haciendo una entrega por partes y constante. La gran ventaja de esto es que se entrega valor más temprano, se entrega valor de manera más continua, pero también hay un aprendizaje, hay una retroalimentación, hay ajustes. También, ¿qué cosas nos dicen? Que los requerimientos de cambio son bienvenidos, incluso tarde en el ciclo de desarrollo. Eh, Entregamos software trabajando, un producto, un servicio funcionando de manera frecuente. Eh, en el punto 4, la gente de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de manera diaria. Y aquí también en este punto sale el tema de que, ok, si van a trabajar juntos, no se trata solamente de que físicamente estén codo a codo, sino que realmente interactúen en, en interacciones sociales, para la redundancia, en conversaciones que sean fructíferas para el trabajo del equipo, para que sean fructíferas para poder generar transparencia, para poder generar colaboración. Y sí, y seguramente ese entorno nos va a permitir construir proyectos con gente motivada, con gente motivada. Eh, Porque los valores ágiles de la transparencia, de la confianza, justamente nos pueden llevar a eso. Punto 6, la conversación o la información se junta en conversaciones cara a cara. Fíjense, fíjense cómo el tema sale de manera recurrente. Después, el software funcionando es la medida primaria del progreso. No estamos hablando de documentación, estamos hablando de valor real en este momento. Punto 8, mantener un paso constante de manera indefinida. 9, dar atención continua a la excelencia técnica. 10, simplificar, maximizar el trabajo que no se realiza, que no dé valor, ¿sí? Simplificar. Los equipos se autoorganizan y los equipos se dan retroalimentación y ajustan su comportamiento. En el punto 11, que se autoorganiza, ahí por ejemplo entraría la conversación para lo que es la construcción de relaciones, las conversaciones para lo que es la construcción de equipos. Y en el punto 12, la retrospectiva y el ajuste de los comportamientos del aprendizaje, ahí estaríamos hablando del tipo de conversación que estuvimos hablando de historia y juicios, que es básicamente la conversación de la retrospectiva, ¿sí? Eso, ese punto último lo vamos a ver en un webinar futuro. Entonces, ¿de qué tipo de conversación vamos a hablar ahora? De la conversación para posibles acciones. Conversación para posibles acciones, que es, ante un problema queremos actuar, pero no sabemos cuál es la acción que va a resolver el problema. No sabemos con quién apoyarnos. No sabemos cuáles son los compromisos que podemos hacer. O sea, en general estamos hablando de un problema inédito. Es algo que estamos haciendo por primera vez. Y hagan la relación con los proyectos de alta complejidad y de alta incertidumbre. En ese tipo de proyectos, que son los que normalmente se enfocan con enfoques ágiles, ¿qué cosa es lo que sucede? Sucede que hay partes del proyecto sobre las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de experiencia. De repente lo más que tenemos es gente que ha tenido situaciones más o menos similares. Y entonces, en este tipo de proyectos ágiles, normalmente empleamos elementos como pueden ser las pruebas de concepto o los prototipos. Pero antes de hacer una prueba de concepto, antes de hacer un prototipo, estos tienen que ser planteados. ¿Cómo los planteamos?
Desarrollamos una idea, desarrollamos un concepto. ¿De dónde sale eso? Sale de este tipo de conversaciones, donde tenemos que diseñar una solución que sea, si ustedes quieren, innovadora, ahora que se habla mucho de innovación, pero que se basa mucho en el paradigma de prueba y error. Entonces, la idea es ciclos cortos, aprender, retroalimentar. Pero necesitamos antes de todas maneras definir una solución, o por lo menos plantear una solución candidata, para no ser rotundos ni definitivos, o una de solución, un concepto que nosotros vamos a probar si efectivamente soluciona el reto que nos está planteando el proyecto. Porque a veces, ¿qué cosa sucede? Iniciamos una acción y luego nos damos cuenta de que no está claro qué cosa es a dónde vamos. Entonces, este tipo de servir para alinear al equipo hacia una solución trabajada en conjunto que pueda ser probada como prueba de concepto, como un prototipo. Entonces, ¿cuál es el centro de la conversación? Y aquí ya estamos entrando en materia de detalle. En este tipo de conversación el foco es la búsqueda, fíjense ustedes, de diferentes opciones de acción para resolver el problema. Porque no necesariamente vamos a tener la certidumbre de que esta es la solución. Porque como estamos ante un problema que es inédito para nosotros, obviamente las soluciones candidatas que vamos a plantear pueden funcionar o pueden no funcionar. Y necesitamos un espacio de tiempo, de recursos, para poder probar nuestras soluciones. ¿Para qué nos sirven este tipo de conversaciones? Para la innovación, ¿sí? Vamos a probar cosas, vamos a especular sobre una situación, ¿sí? En la conversación se va a especular. Tenemos que dar espacio para la especulación. Tenemos que dar tiempo para que todos en el equipo puedan aportar sus ideas y explorar libremente diferentes caminos, ¿sí? Por un momento, seguramente, suspender los juicios críticos, porque ustedes saben que la creatividad se basa muy, muy fuertemente en, en medios que la generan, como pueden ser tormentas de ideas. Y lo que inicialmente nos puede parecer una idea loca, una idea que no tiene ni pies ni cabeza, podría estar significando la solución al problema. Ahora, también es importante ver cómo en el fluir de ideas entre las personas del equipo se puede producir un fenómeno de sinergia. Porque, a ver, de repente una idea está más o menos bien, pero la mirada de otra persona puede complementar esa idea y hacerla más poderosa o darle una base que ésta inicialmente no tenía. Entonces, es por eso que decimos que las conversaciones a nivel del equipo y la maestría que las personas desarrollen en ellas es fundamental. En este caso, para la resolución de problemas inéditos, que son muy característicos de los proyectos ágiles. Ahora, obviamente hay que dar las condiciones al equipo de trabajo para poder desarrollar todo esto. Obviamente hay que darle tiempo,
Eh, Apurar al equipo normalmente no es una buena idea. Hay que brindarles un espacio libre de interrupciones, no interrumpirlos, y que ese espacio también esté libre de, de trabajo paralelos. Estamos hablando básicamente de un lugar que esté lejos de lo que es lo cotidiano. Porque ¿qué pasa? Normalmente en este tipo de dinámicas puede haber momentos de inspiración donde las ideas fluyen y se sale, como puede haber momentos donde la cosa esté entrampada y no se generen ideas. Entonces hay que saber manejar esos momentos y también es importante tener paciencia. Y paciencia no solamente con el resto de personas, sino también paciencia con uno mismo. Porque muchas veces lo que tú puedes estar sintiendo es que, hoy diablos, no me está saliendo nada. Y te empiezas a preocupar. Y la idea es que no te preocupes, la idea es que te relajes. Y vamos a hablar un poco de eso, de cómo se generan esas condiciones a nivel personal y a nivel del equipo, para que este tipo de conversaciones puedan fluir con, con, con mayor efectividad. A ver, primero, y esto es importante en cualquier tipo de conversación de equipo, hay que establecer unas reglas que protejan a todos los participantes y que protejan sobre todo el espacio, ¿sí? Y es mucho mejor, y es mucho mejor, reitero, si las reglas salen del mismo equipo, porque estamos hablando de equipos ágiles, donde el paradigma es, pues, obviamente que los equipos ágiles se autoorganicen. Entonces, sí, antes de cualquier conversación, por favor, generen las reglas. Si ya las tienen generadas, háganlas recordar, escríbanlas, pónganlas en algún lugar visible. Que la persona que vaya a facilitar la conversación, normalmente es el Scrum Master o el Agile Coach, eh, pueda tener esa ayuda visual a la hora de facilitar la conversación. Ustedes saben que facilitar una reunión es enfocarse más en la estructura de la reunión, no tanto en el contenido. Es, es facilitar una conversación o una reunión en un equipo ágil, es básicamente orientar la participación, darle dirección y sobre todo asegurar que el equipo siga las reglas de la conversación. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, una regla podría ser, tú no puedes censurar una idea. ¿Sí? Y si alguien cae en la tentación de la censura, bueno, pues la persona que facilita lo hará notar y pedirá que el equipo se ajuste. ¿Cuáles son los pasos sugeridos entonces para este tipo de conversaciones? Bueno, ya lo hemos dicho de alguna manera, ¿no? Detener lo cotidiano y proponer la conversación. Dejar claro de qué cosa vamos a conversar. Hacer explícitas todas las inquietudes que la motivan y establecer las reglas. Cuando hablamos las inquietudes que la motivan es básicamente los objetivos. Y fíjense, empezamos a especular. Y entonces entramos a un terreno, al terreno donde lo que yo digo es, empezamos a volar. Nos vamos hacia arriba, nos vamos hacia el aire. Empezamos a compartir nuevas posibilidades. ¿Sí? Combinamos dos fenómenos del habla, que son la proposición y la indagación. Es decir, en este tipo de conversaciones, como en la mayoría, es muy importante que las personas hablen, pero también que escuchen. Y es en el equilibrio y en el saberse dar permiso de manera
fluida, de manera natural, yo diría hasta de manera graciosa, donde, donde los equipos ganan en efectividad, ¿sí? Porque cuando yo propongo, estoy hablando para que me escuchen, porque estoy queriendo proponer algo. Y cuando yo indago, estoy hablando porque de repente estoy haciendo preguntas porque estoy queriendo confirmar que lo que yo he escuchado lo he entendido de manera correcta. Algunas reglas, como por ejemplo no defender el pasado. Ok, si cometimos un error en el pasado, si yo lo cometí, ok, suspender la crítica, dejar atrás el resentimiento, superar la culpa, ¿sí? Si cometí un error, ok, no importa, sigo adelante, me recupero y sigo adelante, ¿ok? Lluvia de ideas, suspendo la censura. Y las ideas van a ir surgiendo alternativas. Ahora, las alternativas es importante ir definiéndolas e ir especificando las condiciones de satisfacción hacia la solución, ¿sí? Porque eso de alguna manera va a orientar la toma de decisión de cuál va a ser la mejor alternativa. Finalmente tomamos la decisión de la mejor alternativa, luego también de una conversación, y pasamos a coordinar, y este es el otro tipo de conversación, pasamos a coordinar las acciones para implementar la idea que como equipo hemos llegado. ¿Ok? Ahora, y esto forma parte de la estructura de estas conversaciones que venimos. En la conversación, en las conversaciones de equipo, el manejo de las personas no solamente está en función a qué cosa hablan, qué cosa dicen, o cómo es que escuchan, sino y sobre todo hay una base emocional muy, muy importante. ¿Qué pasa? La forma como nosotros conversemos, la forma como, como nuestro lenguaje se va a expresar, se va a basar muy fuertemente, primero en un componente que es lo que nosotros estamos identificando como es la emocionalidad. Entonces es importante manejar la emocionalidad del equipo en este tipo de conversación y en realidad en cualquier tipo de conversación. ¿De qué emociones estamos hablando para la creatividad? Si estamos hablando de una conversación donde vamos a generar ideas para un problema que es primera vez en nuestra experiencia profesional que lo estamos viendo. Entonces, una de las emociones que nos dicen, oye, tengan la emoción del explorador, de incursionar en terrenos vírgenes, de ir a ver ideas nuevas. Entonces, estamos hablando de una emoción. A ver, me están levantando la mano. Julio. Ok, Julio. eh, no te puedo dar la palabra porque estás usando una versión anterior de Zoom. Eh, ¿Me puedes chatear, Julio, si es que quieres hacer una pregunta? Y espero tu pregunta, Julio, ¿ya? Y voy continuando, ¿ya? Mientras, mientras me llega la pregunta de Julio. Entonces, lo que estábamos hablando, la emocionalidad. Entonces, el equipo tiene que estar en una emoción de audacia,
de ir hacia adelante, de querer ver cosas nuevas, de no tener temor de ver cosas nuevas. Es una emoción también de lo que es la ambición. ¿Cómo, cómo podríamos definir la emoción de la ambición? Y claro, la palabra es bastante fuerte, ambición. Eh, la voy a explicar tomando como referencia su antónimo, ¿sí? Que vendría a ser, o la emoción en contraria que vendría a ser la resignación. Porque cuando tú te resignas, normalmente es una emoción que está orientada hacia el futuro. Cuando tú te resignas, ¿qué cosa estás diciéndote básicamente o qué cosa estás diciendo? No voy a poder, no voy a poder. La ambición es, la ambición es agarrar y decir, sí voy a poder, sí vamos a poder. Y obviamente también hay una autoconfianza, ¿sí? Nos movemos en el presente no con temor, sino con mucha confianza en nuestras capacidades, de que en algún momento algo se nos va a ocurrir y una solución o una solución candidata va a surgir que nos permita tomar acción. El tema de dudar de nosotros y de nuestras capacidades va a limitar nuestra capacidad de creación. Otro también tiene que ver con el soltar o el desapego. Porque ¿qué sucede? Puedo tener muchas ideas, probablemente me dieron la razón o incluso me dieron un resultado en el pasado, pero eso no significa que esas mismas ideas vayan a resolver este problema. Y lo más probable es que no esté sucediendo y por lo tanto estoy explorando nuevos terrenos. Entonces, estar dispuesto a abandonar y a soltar mis ideas e intentar nuevas. Y en la conversación también estar, vamos a decirlo así, dispuesto a abandonar nuestras ideas. Si es que tú escuchas que alguien en el equipo está dando una mejor idea que la tuya. Este es un espacio con una emocionalidad que se presta mucho al juego. Se necesita un gran sentido de liviandad, o sea, livianos, no graves, no serios, no pesados. Porque cuando nos ponemos serios, normalmente nuestras ideas no fluyen, no fluyen. En cambio, cuando estamos relajados, cuando estamos con un sentido de juego y nos sonreímos y hacemos bromas y, y claro, de una manera siempre pensando en que tenemos un objetivo en el futuro, es mucho más probable que las ideas se generen. Ok, eh, ¿cuál es la otra emoción? Y también creo que ya lo habíamos adelantado, es la paciencia. Porque sí, a pesar de todo lo que estamos conversando, probablemente al comienzo no haya resultados. Y como de repente la impaciencia te gana, no, dejas de escuchar a algunos, no escuchas a todos. O los resultados no salen. O incluso a ti mismo no te salen las ideas. Entonces, la paciencia es un elemento importante. Por el lado de la emocionalidad, ¿cuál es lo otro que también influye poderosamente en las conversaciones de equipo? Es la disposición corporal. Es el área física, pero también nuestra disposición corporal. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? Si nuestro cuerpo está tenso, si es que estoy incómodo en el sitio físico donde yo estoy,
No me voy a concentrar en el problema. La idea es que yo esté centrado en el problema. Y entonces la parte física, la parte corporal también es importante, que esté adecuadamente dispuesta. Necesito estar relajado. Sí, relajado, pero no dormido. Necesito estar relajado, pero a su vez también alerta, escuchando al resto. No puedo estar con la aceleración de estar revisando mi celular o contestando llamadas. No, necesito ir lento, de tal manera que mi nivel de atención sea máximo. Entonces, ¿cómo viene la corporalidad? Son cuerpos distendidos, echados para atrás, probablemente con los brazos en la cabeza. Todo. Dios, no se trata de estar todos ahí atornillados a una silla. Me debería de poder mover libremente, levantarme de mi asiento, caminar, hablar, si quiero. Debe ser un espacio que facilite la comodidad de las personas. El espacio físico también es importante. Una sala bien ventilada, iluminada, con área para caminar, con todos los recursos como rotafolios, marcadores, papel. Todo esto son condiciones para la creatividad. Ok, este tipo de conversaciones, ¿qué cosa nos pueden generar de este tipo de conversaciones? Fíjense, diseñar formas diferentes de realizar el trabajo. Podríamos estar haciendo rediseño de procesos. Optimizaciones de procesos, resolver problemas con malos recursos, eliminar desperdicios, encontrar soluciones inéditas. En este tipo de conversaciones también hay un aprendizaje individual y colectivo. Podríamos estar dando un granito de arena para transformar la organización. Y también en este tipo de conversaciones el equipo se va consolidando a través de la emoción de la creación. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es que que volemos, volemos y volemos y que nunca aterricemos, nunca pasemos a la acción. Los riesgos es que en lugar de ver posibilidades nos pongamos a echarnos la culpa entre nosotros. El riesgo es que de repente somos impacientes y no volamos lo suficiente y pasamos rápidamente a coordinar acciones. Es decir, no nos damos tiempo para volar y ver nuevas opciones. Todo esto se enmarca dentro de lo que nosotros le llamamos el poder de las conversaciones. Es saber identificar qué tipo de conversación es la que estamos necesitando. El objetivo, ya lo hemos dicho, es aprender a diseñar conversaciones y convertirnos en mejores observadores del fenómeno de las conversaciones. Porque al ser mejores observadores vamos a poder intervenir mejor con ellas y poder liderar, facilitar, hacer coaching mejor a nuestros equipos ágiles. Esto nos va a poder tener mejores relaciones tanto en lo laboral como en lo personal, mejorar nuestro nivel de coordinación y tener conversaciones más efectivas. Listo. Eso sería lo que les quería contar. No sé si tienen algún tipo de preguntas. Si me levanten la mano para poder darles la voz, para poder conversar. Jimena, Jimena, si habilitas tu audio podemos conversar. Hola, sí, ¿Qué le tal, puedo. Jimena? ¿Cómo estás? Bien, gracias por el webinar. Tengo una pregunta concreta, si nos puedes dar un ejemplo de antes de estas reuniones con equipos ágiles, quizá para una retrospectiva o reunión donde queramos crear, como generar nuevas ideas, creatividad, algún tipo de ejercicio previo
O sea, muchas veces he visto que para antes de empezar como que a crear unas ideas o en brainstormings, hay como que ciertos ejercicios previos como, no sé, estiramientos o cosas así que permiten a la gente como que desconectarse. Pero no sé si tienes algunos ejemplos que nos puedas dar. Sí, 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 sí. En los talleres que facilito, hacemos dinámicas, eh, hacemos dinámicas, pero a ver, Jimena, sería mucho más simpático que experimentarlo, más que explicarte la dinámica. Las dinámicas no son tanto para explicarlas, sino más para vivirlas. Pero sí, por ejemplo, para lo que es construcción, a ver, te suelto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para lo que es formación de equipos, hay una dinámica que es el de la antorcha, ¿sí? Ujú. Obviamente no prendemos una antorcha dentro de un salón, ¿no? Pero simulamos una antorcha con un vaso de Tecnopor y con un globo de color amarillo, ¿no? Y básicamente lo que le pedimos a las personas es, a ver, hacemos un ejercicio de hacer pedidos y hacer ofertas, ¿sí? Entonces, es un poco que cada persona diga, ok, yo me comprometo con el equipo a dar esto. Y lo que yo le pido al equipo, porque siento que necesito apoyo en ese sentido, es esto, ¿sí? Entonces, no sé, de repente la persona puede estar ofreciendo cercanía, que la gente puede venir con él o con ella y preguntarle temas, apoyarse y él o ella va a estar dispuesto a apoyar, ¿sí? Sí, Y de repente la persona puede estar necesitando, no sé, puede estar necesitando apoyo con algunas áreas de que de repente él o ella no se siente muy fuerte, ¿sí? O sea, necesito que me ayuden, no sé, con las pruebas del software, por decir algo, ¿no? Entonces, eso le da mucha cohesión, con mucha fuerza al equipo, porque la gente gana, el equipo gana en intimidad, la gente se conoce más. Pero eso te lo digo yo ahora, ¿no? Lo bacán es cuando se hace y hay el efecto, ¿no? En el caso de dinámicas de creatividad es, por ejemplo, sacamos a las personas de, de su zona cómoda, podemos decir así, y le pedimos que se exprese, por ejemplo, con dibujos, ¿sí? mm, ¿Cómo tú verías una solución? ¿Sí? Olvídate de que tienes restricciones de dinero, de tecnología, ¿cómo es que tú lo ves? ¿No? Entonces la gente empieza a volar, ¿no? Pero que no lo escriba, sino que lo dibuje. claro. Entonces, pues la gente va abriendo su cabeza, ¿no? Va trabajando no solamente el hemisferio izquierdo, sino también el hemisferio derecho, ¿no? Que los ingenieros normalmente no trabajamos mucho, ¿no? Sí, gracias, Leopoldo. Son unos buenos ejemplos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, Jimena? Em, no, del momento no. Gracias. Ya, listo, listo. Gracias, gracias, Jimena. ¿Alguien más? Si me levantan la mano, le doy audio y conversamos. Listo. Ajá. Si no tienen ningún otro tipo, no tienen más preguntas, les agradezco por su atención. Les recuerdo que nosotros, a ver, ahí Wilder, a ver, ¿aló? A ver, un ratito, Wilder. Un segundito, por favor.
Wilder, si habilitas tu... Acabo de habilitarlo. Ah, ok, ok. ¿Qué tal, Wilder? ¿Cómo estás? Sí, consulta, ¿no? Como propuesta innovadora es particularmente, ¿no? Yo he intentado hacer ese tipo de desarrollos, pero también es cierto que muchas veces la gerencia general o la plana mayor de la organización no logra ver el valor de toda esta dinámica, por lo que justamente tú dices, ¿no? ¿Cuánto sería un tiempo adecuado, el cual solicitar para ver resultados? Y cómo principalmente, ¿no? Plantearlo a la gerencia para que no puedan apoyar la iniciativa de esta formación de grupos ¿no? de alta performance. Sí, en realidad los resultados se ven inmediatamente. O sea, a ver, quiero ser bien claro. Los equipos toman su tiempo en formarse, ¿sí? O sea, un equipo no se transforma de la noche a la mañana. Cuando yo te digo de que hay resultados inmediatos, es que sí ya se generan mejoras de manera inmediata. O sea, a ver, si tenemos este tipo de dinámicas o de conversaciones en una mañana, definitivamente en la tarde ya el equipo es otro, ya se ha generado nuevas cosas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿en cuánto tiempo un equipo puede pasar o llegar a ser un equipo de alto desempeño? Eso depende mucho. No, no hay un tiempo dado, pero a ver, normalmente, y esto ya te lo digo por la experiencia que tengo trabajando con equipos, normalmente las personas y los equipos humanos eh, demoran entre 3 a 4 meses en realmente incorporar los comportamientos de este tipo de dinámicas. Quiere decir que, quiere decir que después de 3 o 4 meses ya lo van a tener incorporado seguramente el resto de sus vidas. En la medida que lo hayan estado trabajando con cierta regularidad en todo. Porque si es solamente Hola. lograr cosas, pero la cosa se suelta o no se continúa, es, normalmente las personas regresan a su comportamiento anterior. ¿Sí? Y en cuanto a la alta dirección, justamente uno de los roles del Agile Coach es ser un Agile Coach organizacional, es tener la capacidad de llegar a los niveles ejecutivos o directivos más altos y básicamente lo que se debe hacer es poner casos de éxito. Básicamente es casos de éxito. Sí, por ejemplo, ¿no? Con este Yo, tipo de metodologías hay empresas que han logrado reingeniería muy, muy fuerte. Hay casos en Colombia, por ejemplo, o en Chile, donde toda la organización ha comprado la idea y ha habido resultados palpables, ¿no? sí, mire, ve, por ejemplo, yo trabajo en industria cosmética y muchas veces incluso la gerencia ha tomado el modelo, ¿no? De personas ¿no? de la empresa donde tú has estado laborando un tiempo. Ujú. Pero, digamos, ¿no? No visualizan que este es un proceso de años, ¿ya? Y de repente a veces no facilitan los recursos para poder, por ejemplo, un recurso que podríamos facilitar es tu apoyo, por ejemplo, pero Ujú. financieramente y económicamente, ¿cómo justificarlo? O sea, no, si ya hizo el intento y no, como tú dices, se quedó en el camino. Sí, no, los resultados están en la forma en cómo se hacen los proyectos. Eh, los resultados están en tener equipos más efectivos. Y en realidad es una apuesta.
Es una apuesta porque no hay una manera, y aquí no te voy a mentir, no hay una manera así fehaciente, científica, un método de decir, oye, aquí voy a meter esto Y y vas a voy a creer. tener este tipo de resultados. No, o sea, si alguien te está diciendo eso, no, no, o sea, nadie te puede hacer una promesa en cuanto a, yo después de esto voy a tener un incremento en mi productividad de tanto. Eh, seguramente sí lo vas a tener, pero eso está sujeto a muchas otras variables, muchas otras variables. Ajá, que claro, por ejemplo, yo lo ven económicamente, ¿no? Ya está bien, invierto, ¿no? Una cantidad de recursos y espero tener algo adicional a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene que ver también con cómo viene el enfoque, ¿no? Porque el enfoque normalmente es a través de un proyecto piloto, ¿no? Y, y esperan que eso dé resultados, ¿sí? Para Sí, después difundirlo. El problema está, el problema está en que muchas veces, como la alta dirección no está metida en el tema, de alguna manera también está correcto. condicionando o limitando los resultados del equipo de proyecto piloto. Sí, es cierto. Entonces, es importante que ellos también entren, ¿sí? ¿Cómo Ellos, involucrarlos? ellos también ¿Cómo forman parte del problema. Donde esto ha resultado es cuando la alta dirección compra Mira, y ellos particularmente, entran. coincido contigo, ¿no? Que ellos son los primeros que tienen que estar involucrados, pero ¿cómo involucrarlos? Y ahí viene, ¿sabes? ¿No? Tienes que demostrarles el valor. O sea, tendrías que empezar haciendo pruebas piloto, pero no con un proyecto. O sea, muchas veces el problema con las organizaciones y con los altos directivos es que dicen, no, ellos no se ven como parte del problema. Así es. No Pero se si ven como parte del problema y por lo tanto ellos dicen, no, yo no soy el problema. sí, Entonces, y voy a agarrar como un laboratorio y voy a agarrar acá mi equipito y vamos a ver si esta idea funciona. así es. Y, y en realidad el enfoque más correcto de cambio, de gestión de cambio organizacional en este caso, es agarrar y venderle la idea para que ellos primero la experimenten. El gerencial de alto nivel que tenga este tipo de alcances y que ellos primero vean, experimenten en carne propia, en cuerpo propio, las mejoras que esto les puede reportar. Porque, ¿qué sucede? Luego, ¿qué pasa? Los cambios organizacionales o los cambios culturales siempre deben de venir idealmente desde arriba, Correcto, ¿sí? correcto, correcto. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. El problema es que ellos no se ven como parte del problema. Sí, en mi caso, por ejemplo, ellos son el centro del problema. Y por Ajá. eso un poco ¿no? la pregunta, ¿no? ¿Cómo convencerlos a ellos económicamente, financieramente, de que su Bueno, participación si es que hay es una idea, si es que hay una idea a ver, vamos a aplicar esto recursivamente, ¿no? Si es que es primera vez que estás viendo este problema y, a ver, tú tampoco como proveedor, vamos a decirlo así, yo como proveedor, no sé qué resultados voy a tener, porque obviamente es un entorno no solamente complejo, sino altamente incierto. Planteemos una prueba de concepto, un prototipo, un piloto. A ver, vamos haciendo esto, ¿sí? El problema es, a ver, ¿quieres hacer esto o no? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo? ¿Vas a querer entrar? Porque, a ver, porque si no quieres o no estás dispuesto a hacerlo, entonces de repente a mí tampoco no me conviene entrar contigo. Luego también voy a así estar es, perdiendo tiempo. así es, así es. Es lo correcto lo que dices. Ujú. ¿Sí? Sí, es Así correcto es, lo que Wilder. dices. La conclusión es esa en realidad. Sí, 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 sí. Yo lo veo así. Yo lo veo así. En los procesos de cambio que yo he visto, algunos exitosos, otros no, Sí, cierto, es es que cierto. en los no exitosos es porque la alta dirección no entra, no entra. Ellos dicen, no, nosotros no formamos parte del problema. Sí te recitan ¿cómo se llama? El Padre Nuestro y el Ave María, pero en realidad no creen en Dios.
¿Sí? Sí, ¿Sí? prácticamente es eso. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, prácticamente es eso. Dime, ¿y tú qué sugerencia tienes, por ejemplo, en el corto y mediano plazo para poder ir trabajando ya esa reorientación, digamos, ¿no? De la alta dirección para que podamos No, mira, es sentar. conversar mucho con ellos. Es conversar mucho con ellos. O sea, y es un reto fuerte, ¿no? Porque normalmente la gente de la alta dirección es gente, y si estamos hablando de corporaciones exitosas con mucho éxito, son personas que están muy convencidas de que sus formas de trabajar, pasadas y actuales, eh, eh, son las correctas, ¿sí? Eso es Eh, cierto. Sin embargo, sí, seguramente mucho de lo que tienen les ha servido para ellos tener éxito y que la compañía tenga éxito. Sí, Sin embargo, sí, es eso no cierto. quiere Y decir cuando uno que, le menciona, por ejemplo, es como terreno desconocido, ¿no? Y claro, esa seguridad que ellos tienen del resultado bastante pesa para que ellos puedan, al menos hasta ahorita, ¿no? Cambiar de idea o cambiar de posición y jugársela, ¿no? Como tú dices, no hay nada ajá. incierto, eso es cierto. Claro, Y a esa ver, seguridad sí, hace, al menos, ¿no? Entre lo que va a recibir, yo sé que esto me funciona y voy a ver que algo que no me va a funcionar, y ahí es un poco que también no me ayuda el no tener una fortaleza o una fuerza, ¿no? De convencimiento. Por eso sí, decía, en corto sí, plazo, mediano plazo, ¿qué propuestas tendría uno que estar? ¿O qué no, es acciones hablar mucho con ellos, referirles casos de éxito de otras empresas, eh, y plantear pilotos y ponerles como condición que ellos entren, si es que quieren hacerlo, si realmente quieren hacerlo, Ujú. ¿sí? Ya, La revolución viene por arriba, sí, no, es no, cierto. no por abajo, Sí, no es por abajo, no, no, como tú dices, no llegamos a un límite y después ya no depende de uno. sí, claro, y ellos mismos van a autolimitar el cambio, ¿no? Así es, así es. Bueno, Leopoldo, gracias por la Ya, atención. ya, listo, Wilder, encantado, muchas gracias. Listo, ya estamos con el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta. Cristian, a ver, Cristian, te he dado la palabra. Sí, ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Coméntame. ¿Aló? ¿Aló, Cristian? Aló, ingeniero Leopoldo. Sí, te escucho, Cristian. Dime, coméntame. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Quiero comentarle cómo es eso de identificar el tipo de conversación que uno necesita eh, Ya. y sobre todo en cada una de esas comunicaciones. Hay 5 tipos de conversaciones. Bueno, ya te lo resumo nomás, ¿ya? Hay una conversación para lo que es formación de equipos. Hay otro que es lo que hemos visto esta noche, que es para resolver problemas. Hay uno que es para coordinar acciones. Hay otro que es para resolución de conflictos y hay otro que es para la retroalimentación, para el aprendizaje. Entonces, cuando tú me preguntas, oye, ¿cómo reconozco? Ya, yo te digo ahí, reconociendo, pues, o sea, tienes que darte cuenta, tienes que estar muy pendiente del equipo, qué cosa es lo que está necesitando en cada momento, ¿no? No, como lo hemos dicho, esto no es una línea recta, no es que nos movemos así de manera estructurada, primero vamos a hacer esto, luego esto, no. Incluso pueden haber conversaciones paralelas, se regresa, eh, es el hermoso caos que manejamos los seres humanos cuando interactuamos, ¿no? Entonces, no, simplemente yo te diría mucha conexión emocional con la gente para poder saber qué tipo de conversación se requiere en qué momento. Conexión emocional. Ingeniero, ¿y las emociones que se presentan en cada una de estas comunicaciones son diferentes o Son normalmente es diferentes, lo que tengo son que gestionar diferentes. la paciencia y el Sí, explorador? sí, son diferentes, sí, son diferentes. Sí, Son diferentes, ¿verdad? sí. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ya, listo, Cristian, nos vemos. Bien, ya estamos con la hora cumplida.
Les quiero agradecer a todos por su participación en el webinar y recordarles que nosotros como Kairos Consulting facilitamos talleres de competencias blandas donde trabajamos todo este tipo de temas. Si es que tienen algún tipo de interés particular ustedes o en sus empresas, me pueden contactar a mi correo electrónico que aparece ahí abajo y a mi número de celular. Y en todo caso también me encuentran en LinkedIn como Leopoldo Ortiz. Les agradezco a todos. Muy buenas noches.